Hola y bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo. Estamos hoy en la clase número 5, que tiene que ver con la sinagoga como institución en la nación de Israel. Si miramos los evangelios, hay una cantidad sorprendente de eventos que ocurrieron en el ministerio de Cristo en sinagogas en Galilea y en Judea. Algunos eventos incluyen, por ejemplo, el demonio en la sinagoga de Capernaum que Cristo echó, el caso del hombre con la mano marchitada en Mateo 12, la mujer encorvada en Lucas 13, la mujer con el flujo de sangre y la hija muerta en Marcos 5 en adelante, están conectados ahí. En Lucas 6, la conversación acerca de quién es el Señor del sábado y para qué es el sábado. En Juan 6, la enseñanza en Capernaum después de la comida a los 5,000. Juan 9, el caso del hombre ciego. Juan 16, Cristo dice que serán echados de la sinagoga. Y en Hechos vemos cómo la sinagoga fue el lugar de enseñanza y el centro del comienzo del ministerio de Pablo en cada ciudad a donde iba en sus viajes misioneros. Un caso que quiero leer ahora como un ejemplo de un evento en una sinagoga y también que nos da unos detalles de cómo eran los servicios y las partes de la sinagoga, se encuentra en Lucas 4, la primera vez que Cristo habla de su ministerio en la sinagoga de Nazaret. Entonces, si quieren seguir conmigo la lectura, vamos a comenzar en Lucas 4, versículo 15. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y así comienza esa historia y lo que sigue después con la gente, cómo reaccionaron. Pero en eso vemos, aparte del servicio, la lectura, la exposición, vemos un oficial de la sinagoga, vemos la importancia que tenía en la vista de los judíos. Entonces hoy queremos profundizar un poco más toda esa información, cómo empezó la sinagoga y cómo llegó a ocupar el lugar que tiene en el pueblo de Israel hasta hoy en día. La sinagoga figura como un centro de la fe judía. Cuando los judíos estaban en Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, pues llegó a tomar una guerra o a hacer guerra con el rey Nabucodonosor. Y él vino y al final arrasó con todos ellos y llevó a los que quedaron a cautiverio en Babilonia. Entonces significa que ya no tenían Jerusalén, ya no estaban ahí, estaban lejos, ya no tenían su templo, estaba destruido, ya no tenían forma de hacer los sacrificios, estaban aislados, lejos, exiliados en Babilonia. Y la pregunta era, ¿cómo vamos a seguir con nuestra fe? ¿Qué podemos hacer sin templos, sin sacrificios? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Entonces concibieron la idea de reunirse en grupos de por lo menos 10 familias, ¿sí? Donde podían alabar a Dios, cantar juntos, leer la palabra de Dios, la Torá y otras partes de la palabra, y tratar de estudiar y seguir fieles. Por lo menos hacer eso, aún sin el templo y los sacrificios. Y así lo hicieron. Y se cree que la sinagoga como institución
comenzó tan temprano como el tercer o cuarto siglo antes de Cristo. Entonces ya estaba algo bien establecido en Israel, entre los judíos, cuando llegó Cristo en como 30 después de Cristo. ¿Okay? Algunos nombres que tenía la sinagoga describen el papel también, la función que tenía para los judíos en su vida. En griego, la palabra synagoge significa ir juntos. Entonces, la sinagoga era un lugar de asamblea, donde la gente podía juntarse para vivir y tomar decisiones de varios tipos. Hay un nombre en hebreo que es Bet Knesset, y voy a deletrearlo, Bet, B-E-T, B larga, E-T, y después Knesset. Knesset es K-N-E-S-S-E-T. Bet Knesset significa casa, Bet, Knesset, asamblea o juntas, ¿sí? Y funcionaba la sinagoga parcialmente como un lugar donde la comunidad venía para tomar decisiones que tenían que ver con la comunidad misma, ¿sí? Entonces era Bet Knesset. Y de hecho, hoy en día, el lugar donde el gobierno de Israel se reúne como su congreso, ese edificio se llama Knesset. Y hoy en día ese grupo es el Bet Knesset, es la casa de asamblea del gobierno. Un segundo nombre que tenía la sinagoga es Bet Tefila. Bet Tefila, B-E-T otra vez, y después T-E-F, I latina, L-L-A-H. Bet Tefila significaba casa de oración, porque orar juntos era tan importante para los judíos que querían reunirse todas las semanas, tal vez todos los días, para orar por lo menos y bendecir a Dios como grupo. Y como mencionaba, para contar, tenían que tener por lo menos 10 hombres presentes con familias, 10 cabezas de familia, y ese grupo se llamaba un minyan, M-I-N-Y-A-N. Y así era autorizada así la reunión. Cuando los judíos hablan de oración, no solamente están hablando del acto de orar a Dios. Para ellos, oración incluía la adoración también. Cantar, estudiar, leer, etc. Entonces, esto realmente sería casa de reunión del sábado, casa de oración. Perdón, adoración, no solamente oración. Y otro nombre, un tercer nombre es Bet Midrash. Bet Midrash, y se escribe M-I-D-R-A-S-H. Y significa casa de estudio, también casa de explicación, casa de enseñanza. La sinagoga funcionaba como escuela. Y los jóvenes, empezando a la edad de 5, ya estudiaban la Torah y aprendían ahí. Vamos a hablar más después de eso. Entonces, si la oración es el hombre hablando a Dios, pues el estudio es Dios hablándole al hombre. Y normalmente también la sinagoga tenía la biblioteca de la comunidad. Bueno, vemos que en el primer siglo, cuando llegó Cristo, había sinagogas en casi todos los pueblos judíos. Solamente en Jerusalén se cree que había entre 394 y 490 sinagogas. Solo en Jerusalén. Y Jerusalén no era tan grande, lo cual significa que había una sinagoga en casi todos los barrios de Jerusalén. Entonces, y es normal, 10 familias, no son muchas, pues habría muchas sinagogas en la ciudad. La sinagoga en su estilo de construcción fue estilo basílica, lo cual se tomó del tercer siglo antes de Cristo. Una sinagoga típica, que vamos a ver después, tenía como 3 entradas orientadas hacia Jerusalén. Tenían adentro 2 filas de columnas a cada lado de una sala general, en un espacio en el medio, y 2 pasillos a los costados, y había bancos contra las paredes donde la gente podía sentarse para adorar. Y muchas veces la congregación oraba mirando hacia Jerusalén, o sea, el este, la entrada,
el lugar donde estaba la Torá y el Bemá, etc. Y vamos a mirar todo eso. Quiero mostrarles ahora algunas fotos de sinagogas de varios lugares de Israel. Y aquí vemos un gráfico que representa cómo era una sinagoga de estilo Galilea. Ven aquí las tres entradas que mencioné, una aquí, después aquí la entrada en el medio y otra aquí al lado. La del medio era más grande porque, según lo que yo entiendo, querían dejar esa entrada para el Mesías cuando llegaba. Y la gente entraba y salía por las dos entradas a los costados. Ven aquí adentro las columnas que mencioné, de este lado y del otro lado. Ven aquí, ven también que hay bancos. Bueno, no, en este no se ve tan bien, pero en otros sí se va a ver. A veces había un segundo piso donde estaban las mujeres y los niños a veces se reunían todos juntos en el mismo grupo. Este es un mapa que tomé creo que fuera de Corazín, la sinagoga de Corazín, de donde han encontrado restos de sinagogas en Galilea. Cada nombre de los pueblos hoy en día, o el tiempo de Cristo, como Séforis, aquí, Tiberias, Capernaum, Corazín. Y no son sinagogas siempre del primer siglo, el tiempo de Cristo. Muchas veces son del tercero, cuarto, sexto, décimo siglo, en algún momento de la historia de los judíos en esta zona. Pero interesante ver que donde había un pueblo había por lo menos una sinagoga, sino más. Si hacemos un tour y vemos algunas sinagogas del país, vamos a Masada primero, donde estaban los celotes, y esta es la sinagoga de Masada. Se cree que es este lugar donde estaban los celotes esa noche, antes de que entraron los romanos, cuando Eleazar les convenció para suicidarse, ¿no? Aquí en este mismo lugar. Vemos aquí los bancos al costado, vemos las columnas y espacio en el medio, etc. En Herodión hay otra sinagoga. Esto es un poco después del tiempo de Cristo, como el segundo siglo. Y es bastante grande. Los rebeldes en la rebelión Bar Kokhba, en el año más o menos 130 después de Cristo, ellos hicieron esta sinagoga y también adoraron en esa. Esto también es interesante porque ya a esta altura, 130 después de Cristo, el templo ya no estaba. El templo de Jerusalén había sido destruido en el año 70 por los romanos. Entonces, ¿dónde iban a reunirse? Otra vez a las sinagogas. Y así siguió por siglos. Y hoy en día todavía no hay templo, pero hay muchas sinagogas en Jerusalén y otros lugares. Bajando al nivel de tierra aquí, la misma sinagoga de Herodión, puse esta foto con la mujer aquí en el medio, un alumno de IBIT, para mostrar más o menos el tamaño. Y otra vez, lugares para sentarse aquí al lado, columnas, rectangular, espacio en el medio, etc. Si vamos a Corazín, es uno de los mejores ejemplos de sinagogas. Esto es del cuarto siglo, más o menos, después de Cristo. Y tenemos las escaleras y las entradas. Una, dos, la grande aquí en el medio y otra aquí que no vemos al costado. Corazín fue uno de los lugares donde más fue Cristo, como mencionamos. Y es posible que esta sinagoga esté sobre el mismo lugar que la sinagoga o cerca de donde estaba Cristo cuando iba a Corazín. Y ya desde atrás hacia arriba vemos lo mismo, rectangular, 3 puertas, columnas, espacio. Y aquí en esto, desde lejos, vemos al lado de la entrada central el asiento de Moisés. Y vamos a mirar más esa silla, ese asiento más de cerca. Y aquí apenas vemos el Bemá, que también veremos más de cerca. Desde un poco más abajo, vemos el tamaño de la sinagoga comparada con las personas que están adentro. También hay otra sinagoga muy importante a mi forma de pensar en Gamla. Ya vimos Gamla
la fortaleza de los celotes en la clase pasada, y les destaqué en ese momento la sinagoga, aquí casi al pie del monte donde estaba. Y esta sinagoga es importante, vemos cada vez más cerca, porque fuera de la entrada tiene un cartel que dice que esta sinagoga es del primer siglo, donde el tiempo de Cristo. Y si combinamos ese dato de que es del primer siglo con Lucas 4, donde dice que Jesús fue y predicó en todas las sinagogas de Galilea y de Judea, pues es muy probable que Cristo haya venido a esta misma sinagoga para enseñar y trabajar. No una sinagoga construida sobre la vieja, esta es la misma sinagoga donde hubiera estado Cristo. Y otra vez, no lo hace más santo, pero uno siente más conexión estando ahí pensando, este mismo lugar pisó Cristo. Vemos aquí el Bemá en el medio, vemos aquí los bancos a los costados, aquí la entrada atrás. Entonces es emocionante estar en esta sinagoga e imaginar lo que pasaba en el tiempo de Cristo. Ahora, ¿qué había en la sinagoga? Primero, como mencionamos brevemente, un Bemá, el lugar de donde se leía la Torá, o sea, muy importante. Y normalmente se colocaba no solamente hacia Jerusalén, sino también no al frente, o sea, totalmente al frente, sino más bien en el medio de las personas, porque se creía que la palabra de Dios está en medio de su pueblo. Entonces, cuando leen, quieren estar en el medio de su pueblo. Entonces, muchas veces el Bemá, como ven aquí, no está adelante, ni aquí, está en el medio. Y la gente va a rodear a la persona que está leyendo. Ese es el Bemá de Corazín, no muy grande en este caso. Y aquí vemos a Kevin Montgomery, el director asistente de Beat, una vez cuando estuvimos en Corazín, y él estaba leyendo la historia de Lucas 4, que acabamos de leer, que otra vez fue emocionante poder escuchar esa historia e imaginar tal cual como era en eso. Después, cada sinagoga tenía un lugar donde guardaban la Torá, ¿sí? Era como esto, este es el lugar de Gamla, donde guardaban los rollos de la Torá y tal vez los otros libros o rollos que pertenecían a la comunidad. Y como esta es la sinagoga de Gamla del primer siglo, tal vez Cristo sacaba o guardaba su rollo aquí cuando iba a enseñar. Otra vez más cerca de él uno se siente. Hay uno hoy en día, saqué una foto de esto en un hotel en Jerusalén, me parece, y ven aquí que este gabinete un poco más elaborado, ven aquí en el medio la menorá como símbolo del templo. Ven aquí también los pilares que simbolizan los pilares que estaban al lado del templo. Y después ven aquí arriba los 10 mandamientos y la palabra Yahvé para Dios, el nombre de Dios. Todo para enfocar siempre en Dios y su presencia. Después, como mencioné, había un asiento de Moisés. Y la idea aquí es que la persona que leyó la lectura en el Bemá, después se sentó en el asiento de Moisés y lo que él decía tenía la autoridad de Moisés detrás de él. ¿Sí? Entonces, vemos en esta historia de Cristo que leyó esta sección de Isaías 61, enrolló el libro, se lo dio al ministro y se sentó para explicar. Y ahí es cuando dijo, esta escritura se ha cumplido frente a ustedes hoy. Era la costumbre, leer, sentarse y exponer con la autoridad de Moisés. En este caso, no solamente hablaba con esa autoridad, sino de la autoridad de Dios mismo, porque es el Mesías, Dios ya encarnado. Y se cree tal vez que los bancos más cercanas o las bancas más cercanas al asiento de Moisés eran las más deseadas. No estamos seguros, pero es una posibilidad. Entonces, cuando Cristo dice en Mateo 23 que los fariseos se mueren por el lugar de honor, tanto en banquetes como en la sinagoga,
tal vez están cerca del asiento de Moisés. Este es el asiento en Corazín que les indiqué antes. Vemos aquí algunas letras hebreas, aquí en el borde y aquí abajo también. Un poco más lejos vemos cómo es ya sobre esa pila de madera cerca de la entrada para el Mesías aquí a la derecha. Y de vez en cuando había fariseos que juzgaban, viste, que criticaban, entonces no nos gusta ese tipo de persona. Bueno, la organización de la sinagoga, ¿cómo es que fueron gobernados? ¿Quiénes eran los oficiales? Primero estaban los ancianos, que podían disciplinar o castigar a los miembros azotándolos, excomulgándolos. Nos acordamos de la historia de Juan 9, cuando el ciego y sus padres, si admitían fidelidad a Cristo, pues iban a ser excomulgados de la sinagoga. Jesús o el hombre ciego y sus padres estaban hablando con los ancianos y los fariseos ahí. Entonces ellos eran las autoridades de la sinagoga. Segundo, había oficiales, a veces se llamaban los principales de la sinagoga, gente como Jairo en Capernaum, cuya hija estaba por morir y falleció y Cristo la resucitó. Pues Jairo era un principal, un oficial de la sinagoga, y ellos estaban a cargo de los asuntos diarios, de servicios y todos los planes para ejecutar la adoración y los proyectos de la sinagoga. Y tercero, había un siervo, un ministro, y esa palabra fue mencionada en Lucas 4 aquí, que ayudaba en lo que fuera, en la sinagoga, para ayudar a los ancianos y los principales, trayendo la Torá, guardándola, a veces eligiendo a niños que podían leer. Ellos servían en varios papeles. En cuanto al servicio mismo que hacían en la sinagoga, primero empezaron con el Shema, que es Deuteronomio 6, 4 al 9, la confesión de fe de los judíos, que comenzaba diciendo: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y después ama al Dios tu Señor, etcétera, con todo el corazón, y así. Eso recitaban cada servicio de la sinagoga. Y muchos judíos lo decían todos los días al levantarse también. Pues cuando estaban juntos, lo recitaban juntos con pasión. Después seguían con oraciones. Se hacían a veces las 18 bendiciones de los judíos. Tal vez seguían con peticiones del grupo que estaba ese día, oraciones hacia Dios. Tercero, hacían lectura, y es la parte que vemos en Lucas 4, que Cristo fue el elegido ese día. También vemos a Pablo a veces llegando a la sinagoga, le invitan a leer ahí también. Y la costumbre era leer toda la Torá y tal vez los profetas también y la sabiduría en ciclos. Entonces tenía dividido todo en secciones cada día, cada sábado. Y en un tiempo de 1 año, 3 años, 5 años, podían leer así toda la Torá, todo el Antiguo Testamento para aprender y para respetarlo. ¿Okay? Entonces, algunos preguntan si fue decidido antes ese ciclo y quién leía qué sección, cuál día. Pues Cristo tenía que saber que ese día en Nazaret tocaba ese pasaje de Isaías 61, y así planeaba de tal forma que él fue ese día y se anunció como el Mesías en base al pasaje que fue el pasaje del día. ¿Okay? Ahora, si no fue así, si fue el caso que cada uno elegía lo que podía leer, pues también funcionaba. Pero llamativo, ¿no? Si fue planeado meses o años antes en el ciclo de lectura, si Cristo justo leyó ese día, wow, qué buen plan de Dios. Después de la lectura, como vemos en Lucas 4, la persona que leyó se sentó para poder exponer algo del texto. Esto, pensamos, sería algo como nuestro sermón,
pero según lo que yo entiendo de los servicios de los judíos, esto puede ser diferente. No solo eran hombres que leían y exponían, sino también mujeres, no solo viejos, sino también niños, o sea que todos participaban y la mayoría de la atención no fue en la persona, sino en la palabra de Dios. Entonces, como promedio, pasaban como 20 o 30 minutos leyendo secciones de la Torá, de la palabra, y después cuando se sentaban para exponer, era más bien un comentario corto acerca de cómo ese pasaje había impactado a la persona que leía, cómo había cambiado su vida, algo que había aprendido de Dios respecto a ese pasaje, o sea, algo más bien corto. Y otra vez hasta los niños y las damas también participaban en eso. Y el promedio de tiempo para ese comentario fue como 2 minutos. Entonces imagínense, ¿no? Casi al revés de hoy. Si leemos 2 minutos hoy la palabra es mucho en muchos lugares y después una charla, un sermón de 30, 40 minutos, ¿no? Fue al revés en muchos servicios de sinagogas. Y finalmente había una bendición final para bendecir a todos al salir de la sinagoga. Entonces, 5 partes del servicio de la sinagoga. Bueno, quería mostrarles también algunas sinagogas hoy en Israel para mostrar más o menos cómo es, porque uno viaja por Israel y ve mucho todavía. Tenemos aquí, voy a averiguar, voy a asegurar que haya comenzado aquí. Ok, aquí tenemos una sinagoga famosa que se llama la sinagoga Hurva. Y esta sinagoga realmente existía en Jerusalén, en el sector de los judíos, por muchas décadas. Y la guerra de 1948 del siglo pasado, cuando los judíos ganaron su independencia de varias naciones, esta sinagoga fue destruida. Y lo único que quedó de la sinagoga fue un arco, como este arco aquí, y eso les recordaba de la sinagoga de Hurva. En el año 2010 terminaron de reconstruir esta sinagoga y ahora está en el corazón del sector judío. Aquí estamos adentro de la sinagoga. Vemos aquí el techo tan alto. Vemos la parte aquí en el medio de la gente para leer la palabra y en el trasfondo mucha decoración interesante. Otra vista desde más arriba. Otra sinagoga que encontraron de siglos hacia atrás, como el tercer o cuarto siglo, es esta en Beit Alfa. Es hacia el sur de Galilea, más o menos cerca del mar de Galilea, más al sur un poco. Y encontraron más o menos la construcción típica, con columnas, con bancos, con mosaicos en el piso. Aquí otra foto de la misma sinagoga. Y lo llamativo de esto es aquí en el medio, donde muestra el zodiaco, las señales del zodiaco, que nosotros hoy en día conectamos con la astrología. Y en ese día también a veces había gente que enseñaba cosas de las estrellas del universo basado en las señales del zodiaco. Nosotros preguntamos, pues, ¿será cristiano? ¿Será algo que el pueblo de Dios quiere hacer? Hablar de señales del zodiaco. Bueno, si uno lo hace pensando que Dios creó todo, las estrellas y todo eso, sus formas en el cielo, si uno está enfocándose en Dios, tal vez lo hacían con ese motivo, ¿no? Pero si no, pues es un poco raro ver algo más o menos pagano en el medio de una sinagoga de los judíos. Otra sinagoga que han encontrado un poco después del tiempo de Cristo, tercer o cuarto siglo, en el pueblo de Séforis, que mencionamos en Galilea el otro día. Aquí vemos otros mosaicos muy lindos, vemos la menorá aquí abajo y otras señales e imágenes de varios tipos en Séforis. No creo que
que estuvo en el tiempo de Cristo, pero seguramente había una sinagoga en el tiempo de Cristo en esa ciudad. Esto es otra sinagoga en un hotel en Israel, simplemente para mostrar variedad. Ven aquí en el techo la estrella de David. Ven aquí en el trasfondo la menorá otra vez. Aquí donde se lee la palabra, una copia de la ley aquí en el medio de la gente. Y la corona aquí atrás, tal vez conectado con David, que es importante todavía para ellos. Otra sinagoga en Jerusalén, bastante famosa, Yochanan ben Zakkai, hijo de justicia. Juan, hijo de justicia, significa eso. Bastante lindo. Y otra sinagoga en Jerusalén, aunque dice Istanbul, es el nombre de la sinagoga, no el lugar donde está. Istanbul también en Jerusalén hoy. Y más al norte, en Samaria, en Silo, donde cuando cruzaron el río Jordán, Josué y los israelitas, y trajeron el tabernáculo, después de pelear, establecieron el lugar del tabernáculo en Silo. Y la historia de Samuel y Elí comienza cuando está ahí en Silo. Entonces trataron de construir esta sinagoga más o menos en ese mismo lugar donde estaba el tabernáculo. Si no es esto, es bastante cerca. Y adentro vemos algo de esa sinagoga también, con las cosas que hemos ya esperado. El lugar para leer la palabra en el medio, sí, la menorá aquí atrás, palabras hebreas aquí atrás, etc. Muy interesante ver la variedad. Bueno, espero que esta clase les haya servido para poder aprender más del trasfondo de la sinagoga y el impacto que tuvo en la vida de Jesús, los apóstoles y los judíos en el tiempo de Cristo y realmente lo que tiene hasta el día de hoy. Y si uno va a un servicio de los judíos en una sinagoga hoy, va a ser muy parecido a lo que hacían los judíos en el tiempo de Jesús. Y así aprendemos más y tenemos más del sabor de lo que es la sinagoga para los judíos. Bueno, gracias por la atención, como siempre, y nos vemos en la clase que viene. Que el Señor los bendiga.